Bueno, pues yo vengo a contaros un cuento que habla de lo importante que es contar cuentos. El pequeño Lon suplicaba todas las noches que le contaran un cuento más, aunque ya sabía que la respuesta de su criado sería no, ya es hora de dormir. Así que el pequeño se acurrucaba en su cama pensando en la historia que acababan de escucharle. Desde que Lom era muy niño, el viejo criado le contaba todas las noches una historia. Eran cuentos sobre enormes gigantes y poderosos magos, tigres feroces y sabios elefantes, emperadores opulentos y hermosas princesas. Cada noche tocaba una historia nueva y a Lom le encantaba escucharlas. El chico sabía que el criado había oído los cuentos de labios de su madre, de su abuela, de su bisabuela, y que eran historias muy antiguas. Lom solía presumir delante de sus amigos de conocer muchos cuentos, por eso ellos le pedían una y otra vez que les contara alguno. Sin embargo, Lom sentía que esos cuentos eran solo de él y no se los contaba a nadie. Todo el mundo sabe que los cuentos están para ser contados, pero como el chico no los compartía con nadie, los cuentos se iban quedando olvidados en una bolsa que tenía colgada en su habitación. Lon fue creciendo, acompañado todas las noches por los cuentos que le contaba el criado, y se convirtió en un apuesto muchacho. Un buen día decidió casarse con una bonita joven de un pueblo vecino. La noche antes de la boda, el viejo criado escuchó unos extraños murmullos en la habitación del chico. Refunfuñando, se preguntó qué sería aquello. Eran los cuentos que charlaban entre sí, lamentando que al día siguiente el chico se casaría y por su culpa se iban a quedar allí apretujados y olvidados. Uno de los cuentos decía que el hombre les debería haber dejado salir, mientras otro gritaba que el chico pagaría caro lo que les había hecho. El viejo criado escuchó cómo los cuentos tramaban un plan. Así, uno de ellos se convertiría en pozo para que Lon, al ir al pueblo vecino y al entrarle sed, al beber de su agua le entrara un dolor de estómago terrible. Si eso no funcionaba, otro cuento se convertiría en sandía, para que el chico al comer la fruta sintiera un dolor de cabeza terrible. Finalmente, el viejo criado escuchó decir a otro cuento que si nada de aquello resultaba, él se transformaría en serpiente para morder la pierna del hombre y causarle un dolor insoportable. En la habitación resonaban las risas crueles de los cuentos tramando su venganza. El criado se quedó horrorizado y pasó toda la noche intentando pensar cómo salvar al muchacho. Así, a la mañana siguiente, cuando Lom se disponía a coger su caballo, el viejo criado salió corriendo y agarró las bridas del animal, guiándolo por las colinas hasta que llegaron a un pozo. ¡Alto! ¡Tengo sed!, gritó Lon. Pero el criado no le hizo caso y continuó el camino. Al poco rato llegaron a un sembrado repleto de sandías. ¡Alto! ¡Sigo teniendo sed!, gritó Lon. Pero igualmente el criado no le hizo caso y continuaron hacia el pueblo. Una vez en la boda, el criado preocupado se pasó todo el tiempo intentando descubrir a una serpiente, pero no lo consiguió. Al anochecer, los novios se fueron a su casa, donde todos los vecinos, en señal de bienvenida, habían cubierto el suelo de alfombras. De repente, el viejo criado entró en la habitación de los novios y Lom le regañó por entrar allí de esa forma. Sin embargo, el criado se agachó y levantando una de las alfombras, dejó al descubierto una serpiente venenosa. Sin pensarlo, se agachó, cogió a la serpiente por el cuello y la arrojó por la ventana. ¿Cómo sabías que estaba ahí?, preguntó Lon asustado. Entonces,
El viejo le habló al chico de los planes de los cuentos por haberlos dejado olvidados. A partir de ese día, Lom le contó los cuentos a su mujer, a sus hijos, a sus amigos y a todo aquel que quiso escucharle. Al cabo de los años, Lom le contaría los cuentos a sus hijos y estos a su vez a los suyos propios, pasando los cuentos de generación en generación hasta nuestros días. Lo sé muy bien, conozco profundamente esta historia, porque yo también escuché aquellos cuentos y porque yo soy uno de los cuentos que salió de la vieja bolsa.